Durante estos minutos vamos a estar estudiando nuestra confesión de fe. Nosotros los domingos en este espacio que tenemos, cada 15 días, venimos estudiando la confesión de fe de Londres de 1689, que es la confesión pues, que nosotros como iglesia local nos identificamos y nos suscribimos como un resumen fiel de verdades de las Escrituras. Actualmente estamos estudiando el capítulo número 8, así que les invito, quienes la tengan cerca, en físico o en los celulares, se puedan ubicar allí. Vamos a estar estudiando acerca de Cristo como el mediador, ese es el capítulo número 8. Y por supuesto vamos a ir viendo estas verdades que se anuncian acá a través de la palabra de Dios o de algunos textos bíblicos. Y hoy, mis hermanos y amigos, vamos a estar viendo dos párrafos. Vamos a ver el párrafo número 7 y el párrafo número 8. Me estoy refiriendo al capítulo 8, más exactamente en la página 18. En la página 18. Pero todo tiene que ver como Cristo como mediador. La importancia de este oficio de Cristo es tal que incluso este es uno de los capítulos más extensos de la confesión, contiene 10 párrafos, de allí su importancia. Todo acerca de nuestro Señor Jesucristo es importante, hermanos, y todo lo que las Escrituras digan acerca de nuestro Señor. Entonces a nosotros como cristianos nos debe resultar muy provechoso, de gozo, dulce, meditar en la gloria de Cristo, en la gloria de nuestro Salvador. A lo largo del capítulo hemos considerado varios asuntos importantes. Hemos visto los oficios de Cristo como rey, como profeta, como sacerdote. También hemos considerado su oficio como mediador a través de estos distintos párrafos, el único mediador, como dice la Biblia, entre Dios y los hombres, la obra de Cristo, los logros que obtuvo Cristo a favor de su pueblo, de los que creen en Él, qué requisitos tenía que tener este mediador, y Él los cumplió y los llenó todos a la perfección. Pero hoy vamos a estar estudiando esos párrafos que acabo de mencionarles, el 7 y el 8. Y mis hermanos, el propósito de estos estudios es que se despierte en nosotros un amor por Cristo, un deseo ávido por, como dice la Biblia, que crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, según 2 de Pedro 3:18, creced en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Veamos primero brevemente el párrafo 7, lo voy a leer y vamos a ir entre todos escudriñando un poco. Dice, Cristo en la obra de mediación actúa conforme a ambas naturalezas, haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de ella. Aunque por razón de la unidad de la persona, o sea de Cristo, lo que es propio de una naturaleza, algunas veces en la Biblia se le atribuye a la persona por la otra naturaleza. Hermanos, este párrafo no lo podemos negar, es un párrafo que es complejo de entender. A simple vista es difícil tratar de ver qué era lo que querían comunicar los hermanos, pero espero tratar de ser lo más claro posible para el bien de todos nosotros. Y quisiera dejarlo claro una vez, más o menos, de qué trata este párrafo número 7. La idea central es la siguiente. Cuando ya habla de las dos naturalezas, está hablando de que Cristo es ¿qué? ¿Se acuerdan? Dios y hombre, completamente Dios y completamente hombre. Y el punto es el siguiente, que quisiera dejar como para iniciar así. Cristo hace su oficio como mediador en ambas naturalezas, o sea, Cristo en su divinidad es el mediador, pero también Cristo en su humanidad completa es mediador. Básicamente es eso.
Y también el punto es el siguiente. La Biblia en algunas ocasiones, al hablar de la divinidad de Cristo, lo hace en términos de su humanidad. Y viceversa también pasa. Entonces veamos dos ejemplos bíblicos de esto. Acompáñenme al Evangelio de Juan, el capítulo número 3. Juan 3, versículo 13 al 15. Dice allí: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí está el Evangelio, ¿cierto? El que cree en Cristo tendrá vida eterna. Pero el punto para resaltar acá en lo que estamos mencionando es el 13, lo vuelvo a leer. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Sí lo notan? El Hijo del Hombre que está en el cielo. Este es un ejemplo de lo que se trata de explicar acá, hermanos. El mismo que subió al cielo, es decir, el que ascendió, es el mismo que bajó y se hizo hombre. Y notemos que acá lo que dice Juan es que el que está sentado en el cielo es el Hijo del Hombre. O sea, el Señor Jesús mismo está diciendo esa palabra, está resaltando, cuando la Biblia habla del Hijo del Hombre, resalta su humanidad. Y nos está diciendo que el Hijo del Hombre está en el cielo. Porque alguien podría pensar que Jesús está en el cielo en su naturaleza divina, pero este texto nos está diciendo que el Hijo del Hombre está en el cielo. Esto se debe, hermanos, a que esas dos naturalezas, la divina y humana, están inseparablemente unidas en la misma persona de Jesucristo. Así que Él es mediador en su divinidad, a la diestra de Dios, en su presencia, pero Él también es mediador en su humanidad. Por eso intercede por nosotros, como ahorita veremos en un momento. La Biblia dice que porque Él mismo soportó la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Entonces ese es el punto. ¿Cómo Juan puede decir que el Hijo del Hombre bajó del cielo? Si estrictamente hablando fue el Hijo de Dios quien lo hizo. Hay otro ejemplo en la Biblia, Hechos 20, 28, vayamos allá un momentico. Hechos 20, 28. Ese es un pasaje cuando Pablo se está despidiendo de los pastores en Éfeso, de Éfeso, y les está dando consejos. Y quizás este sea el pasaje más conocido de estos consejos. Dice Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, con su propia sangre. ¿Qué se busca resaltar acá, hermanos? Que Jesús es el mediador de su pueblo, por supuesto, pero era necesario el derramamiento de su sangre. Y hermanos, de manera ya práctica, quiero decirles algo. Si el Señor Jesucristo no es completamente hombre, ustedes y yo no podríamos ser salvos. Y de la misma manera, si el Señor Jesucristo no es verdaderamente Dios, ustedes y yo no podríamos ser salvos. ¿Me hago entender? O sea, para nuestra salvación es necesario su humanidad completa y su divinidad completa, para que Él sea nuestro mediador. Ustedes se acuerdan del versículo conocido, solo hay un Dios y solo hay un mediador entre Dios y los hombres, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan cómo termina ese texto? Después de decir Jesucristo hombre, ¿lo notan? Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, pero casi que Pablo se ve en la necesidad de añadir Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Comenta un hermano, un pastor llamado James Renihan, que él no fue mediador solamente como hombre, sino como Dios. Así que ese es el misterio del cual se nos está hablando también en este párrafo. A veces la Biblia, hablando de su humanidad,
se refiere en términos de su divinidad. Y a veces pasa lo contrario. Por ejemplo, si decimos esta frase, el Hijo de Dios derramó su sangre y fue crucificado. ¿Será que sería lícito decir esa frase? El Hijo de Dios derramó su sangre y fue crucificado. Sí, ¿cierto? Claro, sabemos que Dios es espíritu, que no hay sangre en él, pero podemos llamarlo el Hijo de Dios. No hay ningún conflicto y así lo ve la Biblia también. El punto es el siguiente, debe haber un sano equilibrio, hermanos, porque puede haber un error en pensar que Cristo es mediador solo en términos de su divinidad. Ese es el punto. Él es mediador, Él es nuestro Salvador en sus dos naturalezas. Comenta un pastor, un hermano llamado Sam Waldron, esto que estamos viendo acá es uno de los misterios de la fe cristiana. ¿Cuál? Dos naturalezas en una persona. Hermanos, ese es un misterio tal como la Trinidad, ¿cierto? Porque ¿cómo podemos nosotros entender que en una misma persona hayan dos naturalezas, la divina y la humana? Así que a la pregunta ¿quién es Jesucristo? Debemos decir que Él es Dios, pero no podemos decir solamente eso, debemos decir que Él es hombre. Y no solamente eso, debemos decir Él es Dios y Él es hombre. Sin embargo, en una misma persona. Antes de avanzar al párrafo 8, quisiera mencionarles lo siguiente. Los hermanos que hace tantos años elaboraron esta confesión y escribieron este párrafo, también tenían un porqué del por qué escribían. En este caso en particular, este párrafo número 7 fue puesto intencionalmente para atacar ciertas herejías que habían con respecto a este tema en particular. Y no solamente eran herejías de los primeros siglos del cristianismo, sino que se vivían en estas épocas y a lo mejor hasta hoy en día permanezcan o hayan algunas de ellas. Pero había muchísimas. Todas relacionadas con esto, o sea, es impresionante la cantidad de herejías que pueden salir solo de un punto. Les voy a citar algunas. Por ejemplo, el docetismo afirmaba que Jesucristo no es hombre, sino solamente una apariencia. ¿Qué es eso? Una negación de una de las naturalezas de Cristo, su humanidad. ¿Sí lo notan? Otra, el arrianismo. Jesucristo no es Dios, sino solamente una criatura. ¿Qué es esto? La negación de su naturaleza divina. Otros afirmaban que Jesús tenía solo un cuerpo humano, pero no un alma humana. Otros que en Jesús habían dos personas. Otros que había solo una naturaleza y que era como una mezcla entre lo divino y lo humano. Y así surgieron un montón de herejías con respecto a esto. Entonces esa es la razón también por la cual los hermanos abordan este tema. ¿A esto cómo respondió los creyentes de todos los siglos? No. Dos naturalezas completas y verdaderas en una misma persona, sin confundirlas, sin mezclarlas, sin separarlas. Así que hermanos, yo sé que quizás esto parezca complejo, pero te digo algo, es necesario que te esfuerces en tenerlo claro. ¿Sabes por qué? Porque si no te esfuerzas en esto, fácilmente ya puedes estar en un terreno peligroso. Fácilmente. Así que esto es muy importante, tenerlo presente. Y vamos a ver ahora el párrafo 8. Lo voy a leer y lo vamos a meditar un poco en él. A todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna, cierta y eficazmente Cristo les aplica y comunica la misma, haciendo intercesión por ellos, uniéndolos a sí mismo por su Espíritu, revelándoles en la palabra y por medio de ella el misterio de la salvación, persuadiéndoles a creer y a obedecer, gobernando sus corazones por su palabra y espíritu, venciendo
a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría, de manera y en formas que más coinciden con su maravillosa e inescrutable dispensación, y todo por su gracia libre y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para granjearla. ¿Cómo vamos a resumir este párrafo? De manera sencilla, y vamos a ir a otros textos bíblicos. Cristo obtuvo redención eterna para su pueblo. Y vamos a ver algunos textos del Evangelio de Juan. No pierda de vista a Juan, por favor. Por ejemplo, Juan 6:37 dice lo siguiente. Todo lo que ahí está hablando Cristo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Prestemos atención a esto. Cristo obtuvo redención eterna para su pueblo, ¿cierto? Y en este versículo tenemos una afirmación y una promesa también. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. ¿Cuál es el punto? Cristo vino y murió solamente por aquellos que el Padre le dio desde antes de la creación del mundo. ¿Y la promesa cuál es? Que ninguno de ellos se perderá, ninguno de ellos se perderá, sino que todos ellos en el tiempo de Dios, en el tiempo señalado por Dios, vendrán a Cristo y no serán echados afuera. Cristo no los rechazará. Y yo cuando pensaba en esto, les hago esta reflexión. Si tú eres creyente, ¿sabías que no solamente fuiste escogido por Dios, como le cantábamos ahorita también, sino que Dios también decretó el día de tu conversión, el día de tu nuevo nacimiento? Como comenta un hermano, las obras de Cristo no fueron solamente acontecimientos históricos, sino que también se aplican a nuestra vida en el espacio y el tiempo. Hubo un tiempo que Dios había decretado que tú oirías el Evangelio, irías a Cristo. Y eso es hermoso, hermanos. Cristo es el buen pastor, dice la Biblia, el que da su vida por sus ovejas. Y Él obtuvo eficazmente la salvación de su pueblo. Y Él la aplica también. Claro, nosotros creemos que el Espíritu Santo es quien aplica el nuevo nacimiento, pero no pensamos que Cristo no tenga nada que ver también con la aplicación de su propia redención que Él obtuvo. Y este párrafo nos lo está enseñando. Entonces, ¿cómo lo hace Cristo? ¿Cómo el Señor Jesús aplica en su pueblo la redención que Él obró en la cruz? ¿Cómo lo hace? Acá por lo menos nos presenta algunas de ellas, y en eso vamos a dedicar los minutos que nos restan. Vamos a seguir ahí en Juan, no pierda Juan. ¿Cómo Cristo aplica la redención? Intercediendo por su pueblo, defendiéndoles, haciéndole que ellos le obedezcan, gobernando en sus corazones, revelándoles la palabra. De todas esas formas, Cristo Jesús aplica la redención a su pueblo. Juan 17:9 dice, yo ruego por ellos, está hablando Cristo en su oración, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Lo notan? ¿Qué nos está hablando acá? Que Cristo como mediador intercede por su pueblo. Miren que Él dice ahí, ruegos por ellos, no ruego por el mundo, ruego por los que tú me diste. Pablo en Romanos 8:34 dice algo similar. Cristo está sentado a la diestra de Dios e intercede por ustedes, le dice a la iglesia. Entonces esa es la primera. Si están anotando con apuntes, Cristo intercede por nosotros. 2, Cristo nos revela su palabra. Juan 17:6, ahí mismo. Juan 17:6. He manifestado tu nombre, ¿lo notan? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Hermanos, Cristo también nos revela al Padre. Nosotros no podríamos verlo sin Cristo. Claro, Él lo hace por su Espíritu y lo hace por medio de su palabra.
pero Cristo se vale de medios para hacerlo. Uno de ellos es las Escrituras, la palabra de Dios. Pero tenga en cuenta también algo. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, y la Biblia siempre van a ir de la mano. La persona del Espíritu Santo y la Biblia como instrumento. Siempre están casi que inseparables. Para empezar, ¿quién inspiró a los autores de la Biblia? El Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos nosotros para entender las Escrituras? El Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos nosotros para vivir la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Él nos revela ese misterio, hermanos, en su palabra y por medio de Cristo. El misterio de su voluntad, como dice Efesios también. Nos ha revelado el misterio de su voluntad. Nos ha dado entendimiento para que le veamos a Él. ¿Qué más ha hecho Cristo por nosotros? Hay un himno que dice, grandes cosas ha hecho Cristo para mí. Bueno, estamos viendo qué cosas ha hecho Cristo, porque no es solo cantar por cantar, hay que esforzarnos. Intercede por nosotros, nos revela su palabra, pero también Él gobierna sobre nuestros corazones. Dice Romanos 8, vayamos allá, un momento, Romanos capítulo 8, versículo 9 y versículo 14. Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y el 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuál es el punto acá, hermanos? De la misma manera que Cristo nos salva, muere en la cruz, también Él hace que Él sea nuestro Rey y que gobierne nuestros corazones, nuestras vidas. Él nos persuade a creer, Él nos persuade a obedecerle. Él inclina nuestros corazones, nuestra voluntad hacia la suya, nos guía a la obediencia, es lo que quiero decir, por su palabra, por su Espíritu. Aplicación, ¿cómo estamos viviendo, hermanos y amigos? ¿Cómo vivimos? ¿Según la carne o según el Espíritu? Porque le digo algo, la respuesta de eso refleja lo que realmente somos, según ese texto. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué más hace Cristo por nosotros o a nuestro favor? Él nos gobierna y ha destruido a todos nuestros enemigos. Hay un salmo que dice, Jehová dijo a mi Señor, ¿se acuerdan? ¿Qué le dijo? ¿Qué dice ese texto? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110, 1. El Padre hablando del Hijo, dice, Cristo se sentará a su diestra y todos sus enemigos absolutamente estarán bajo sus pies. ¿Qué es esto? La victoria de Cristo Jesús sobre todos sus enemigos. Y Cristo ya está reinando, según 1 Corintios 15, 25. Es preciso que Él reine. Ya ha derrotado a todos nuestros enemigos, incluyendo al maligno, a Satanás, pero ¿saben también a quién? A la muerte, a la muerte. Porque el postrer enemigo, ¿se acuerdan? Que será derrotado, es la muerte. ¿No le parece gozoso, de dicha que nos debe dar a nosotros que los enemigos de Cristo ya hayan sido derrotados? ¿Sabe por qué? Porque los mismos enemigos de Cristo son los mismos enemigos nuestros. Es por eso que la Biblia nos dice que nosotros somos más que vencedores. A veces ese texto se saca de contexto y se toma por allá como algo motivacional, hermanos. Pero detrás de eso está todo lo que Cristo logró por su pueblo. Claro, Satanás nos puede tentar, pero Él ya no puede vencer a su pueblo. Y en cuanto a la muerte, ¿dónde está, oh muerte, su aguijón?, dijo Pablo. ¿Saben? Para los cristianos, Dios le ha quitado a la muerte su aguijón.
Ya no hay victoria en el sepulcro. Por eso él dice, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y concluyamos así, hermanos. El párrafo de la confesión termina de una manera interesante. Y quiero que presten atención a cómo finaliza ese párrafo. Lo vuelvo a leer y con eso vamos concluyendo la enseñanza. Y todo por su gracia libre y absoluta, sin prever ninguna condición en nosotros para granjear la salvación. Y para eso solo quiero que leamos un versículo. Es Juan 3:8. Juan 3:8, un versículo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque es una manera de describir el nuevo nacimiento. Juan 3:8. Presta atención a lo que dice ese versículo, que es precioso. Dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni hacia dónde va. Y termina diciendo, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Mis hermanos y amigos, la salvación de Dios que Él nos da y que Él ofrece es absolutamente soberana. A quien Él quiere dar aliento de vida, lo da. Así como el viento sopla de donde quiere, no es azar. La salvación no es algo del azar, no es algo de la casualidad. Es un designio de Dios, es un decreto. De manera que las riquezas de la gracia sobreabundan en nosotros. Y mis hermanos, esa gracia no se puede alcanzar nunca. Más bien esa gracia nos alcanza a nosotros. ¿Sí lo han notado? Nunca podemos alcanzar la gracia de Dios, sino que ella nos alcanza a nosotros. No se puede comprar, más bien se recibe gratuitamente, solo gratuitamente. Y esa gracia no es influenciada por nada más que por su propia voluntad. Por eso en Efesios dice, por el beneplácito suyo, el designio de su voluntad. Es decir, nada influenció en Dios salvar a su pueblo, absolutamente. Dice el hermano Renihan, nadie puede reclamar redención como un derecho propio, nadie, ni como una herencia tampoco. Solo se recibe por gracia. Amén. En esta ocasión no deseo terminar dando algunas aplicaciones, solo deseo manifestarles una oración. Que al considerar todo esto, hermanos, lo que Cristo ha hecho por nosotros, nos llene de gratitud, nos llene de gozo, de alegría y que seamos llevados a adorar a nuestro Salvador y la salvación que Él nos ha dado. Hermanos, pocas cosas hacen que nuestro corazón arde de amor como cuando consideramos la gracia de Dios hacia nosotros. Así que este tiempo de estudio de las Escrituras nos permiten introducirnos para celebrar la cena del Señor.